Tony, gracias por darme la posibilidad de entrar y saludarte. Y te dejo a que haga uso de tu tiempo, haga uso de tu tiempo. Saludos cordiales para todo tu grupo familiar, Mercedes, ahí Tony. Y bueno, y acá estamos quedando, yo mantengo a veces, el U3 Delta Kilo Sierra, Mercedes, Mar del Plata, Limo y U3 Delta agradecido en sintonía, chau. Permiso. Bueno, te doy el ok, Sancho, el U3 Delta Kilo Sierra, Ciudad de Mercedes. Bien, gracias por el saludo. Nos estamos cruzando, ustedes en Virginia. Ahora estamos encontrándonos bastante más seguido, ¿viste? Ya estamos dándole un poco más. Escuchaba, permiso, ya te damos la entrada. Ahí tenés. Que nos dure ahí un poco, ¿no? Toda esta apertura. Que encima, con toda ahí, esta plaga que teníamos, y va a seguir, y las bandas cerradas. Bueno, te podés imaginar ahí un aburrimiento bárbaro, ¿no? Te podés imaginar. Bueno, Patito, el abrazo grande, querido, gracias por el contacto y será hasta luego. Vamos a ver, vamos a mirar para arriba ahí, vamos a mirar el cielo, a ver qué hace esta tormenta que anda dando vueltas. No es Madrid, se escucha muy lindo, no es Madrid, ningún problema, tratando de ir. Hasta luego. Chao, Tony, chao. A ver, el permiso, ¿de quién se trata? ¿Cómo andás, Pancho? Hernán, Lima Unión 1, Charlie, Oscar Papa. Espero que ande todo bien ahí por Mar del Plata. Lima Unión 1, Charlie, Oscar Papa, Hernán Almagro te entrega, Pancho, con las buenas tardes. ¿Cómo es el nombre Armago? Hernán, Pancho, Hernán, Lima Unión 1, Charlie, Oscar Papa. Hernán, Lima Uniform 1, Charlie, Oscar Papa. Bueno, no sé si hemos hablado en esta semana, Hernán 1, Lima Unión 1, Charlie, Oscar Papa, no sé quién es, Sí, Pancho, estuvimos hablando hace 4 o 5 días. Hernán de Almagro, pues él. ¿Cómo va todo? ¿Bien todo por ahí? Acá todo bien, todo de bien, pues calor, pero bueno, nosotros como somos ya hace 40 y pico de años que estoy radicado acá en Mar del Plata, en la playa casi no voy. Pasé, ¿cuándo fue? No, la semana pasada. Hoy salí, pero no pasé por la costanera. ¿Ok, Hernán? Adelante. 1, Charlie, Oscar Papa, Mar del Plata, Limo y 3 Delta Alfa. Bueno, pues él, Pancho, estoy probando un equipito chino, viste los QRT, el USDX, estoy saliendo con 10 vatios de pico ahí, así que espero que me estés escuchando bien. R ahí a los comentarios de la playa, bueno, creo que hubo mucha gente este fin de semana, no sé ahí vos si notaste mucho movimiento. Lima Unión 3, Delta Alfa, Lima Unión 1, Charlie, Oscar Papa, Hernán Almagro. Almagro viene, pero con 5 vatios está tirado, 5 te estoy escuchando. Y bueno, a Tony lo escuchaba 10, 9, ¿no? Pero muy bien ahí de Mercedes. Pero no, te escucho bien. Bueno,
Bueno, perfecto, Panchito, gracias. Gracias ahí. Anda nomás, yo me hago cargo acá. Sigo llamando general por esta. Te mando un abrazo, cuídate, buena semana por ahí. Chau, chau, hasta la próxima. Con tu permiso, CQ40, 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 Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, llama general y queda atento. Lima Whisky 6, Delta Golf Romeo. Lima Whisky 6, ¡ah! Ya sé. Acá estoy con tu mimado, no sé si estás mirando el vivo ahí por YouTube. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Adelante, palabra tuya, Adrián. ¿Cómo andás, Hernán? Buenas tardes, che. Bueno, justo hoy te comenté, creo que fue en Super QSO, creo que no sé si era vos o alguien apareció con un equipo de esos y me tiene reintrigado, che. Lo que me gusta es que es bien portátil ese, ¿viste? Yo a veces salgo con la mochila y me encantaría uno de esos. Así que, bueno, yo te tengo cerca, no sé si sirve mi reporte, pero bueno, el audio es bueno, te escucho bien, es claro. Recién cuando empezaste a salir te escuché un poquito mejor que la segunda vez, pero esto es USB, no es otra cosa, nada tiene que ver el equipo, ¿eh? Así que bueno, te doy mi reporte, el audio es bueno, me gusta cómo se escucha y te dejo seguir llamando para que a ver si enganchás alguno de mayor distancia, che. Lima Unión, Charlie Oscar Papa, Lima Whisky 6 Delta Golf Romeo. Bueno, perfecto, che. Ahí estoy en vivo por YouTube. Si querés chusmear, está saliendo en vivo en este preciso momento. ¿Qué te iba a decir? Estuve en 10 metros haciendo QSO también. Así que esos son los comentarios. Después fíjate, yo para mí, si vos me decís ahora que sos mi interlocutor que se está escuchando bien, mejor todavía, mejor todavía. Pero la verdad yo estoy gratamente sorprendido, Roger. Sí, QSL. ¿Qué te iba a decir? Lo único que ya la banda está ruidosa y debe ser por la tormenta esa que se está gestando. Justo recién miré para ver por dónde estaba y está zona de Bahía Blanca y la Bulash Córdoba. Es un frente grande que viene para acá. Así que entiendo que el ruido que estamos teniendo en la banda debe ser por todo eso, ¿no? Por toda la electricidad esta que se está generando por ahí. Así que bueno, espero que tenga suerte con las pruebas, ¿sí? Y después voy a estar atento a ver cuando publiques algo, a ver qué tal anduvo, ¿eh? Pero desde ya te digo que al menos los videos que vi me resultaron interesantes, ¿eh? Por lo transportable, eso es lo que me encantó. Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, Lima Whisky 6 Delta Golf Romeo. Bueno, perfecto. Sí, aparte no sabés lo que dura la batería. Impresionante lo que dura la batería. Yo lo compré por eso, porque es súper portable. Hay ahí un colega alemán que, bueno, yo tengo trato con él, estuvimos hablando varias veces y me dijo, no la dudes, compralo, me dice. Y bueno, así que le hice caso y la verdad, chocho, che. Muy, muy lindo equipo. La verdad, ya te digo, me sorprendió gratamente. Pues bueno, dale, sigo llamando por acá a ver qué se puede hacer con 10 vatios. El abrazo, hasta la próxima, 7-3. 7-3, Hernán, dale que después chusmeo a ver lo que publiqué. Saludos. Saludos, hasta la próxima. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Llama general y queda atento. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Llama general y queda atento. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. CQ40, CQ40, CQ40. Esta es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, que llama general y queda atento. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, llama general y queda atento. Lima Uniform 1,
Charlie Oscar Papa. CQ40, CQ40, CQ40. Este es Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa, que llama general y queda atento. Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa, llama general y queda atento. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa, llama general y queda atento. Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. Para vos, gracias, ya tengo todo de Club de Argentina, 176. Vamos contigo. O sea que estupendamente te escucho. El 8 España, Japón, Uruguay para los 7 Delta, Boleco, Lima Wiki 7, Dinamarca, Hotel Toronto. Adelante Juan, buenas tardes. Bueno, acá no. 7, ya estaba Lima Wiki 7, ya estaba pensando. Delta, que son los... Maravilla, qué bonita transmisión.
ese tiempo. Así que, bueno, yo va a dar para que recuerden algunos recuerdos. Pero el tiempo está buenísimo. Arriba 27, o sea, el cargo de Europa para el segundo lugar. El 8 Europa, Japón, Uruguay. Juancito, Lima Wiki 7, Delta Hotel Tango, Charlie, te iba a decir, Tango, el Charlie de Lobos, el 7 Delta Golf Eco, Ricardo de la Plata. Bueno, bárbaro, comienzo por Charlie. Adiós, encontraste un lindo parlante para llevarte para España. Juan, este es el colega Charlie, el amigo Charlie que yo te conté cuando estuviste los otros días en casa, que nos comunicamos por lo general en 10 o en 15 metros, cuando la propagación así nos permite, y que ahora retornó aquí a la Argentina por unos días, y ya vuelve a España el día 30, y está pasándola muy bien, por supuesto, con la familia y amigos, ¿no? Y instaló una antenita y se trajo el equipo, y bueno, y ahora se va con un parlante que encontró junto con otras QSLs. Bueno, muy bien, Charlie, cuánto me alegro que la estés pasando muy bien. Ya vamos a seguir en contacto seguramente, propagación que siempre se porte bien y bueno, nos dé suficiente permiso. Yo tengo un gran amigo, yo te comenté, Charlie, pero él está en Córdoba, lo conocerás seguramente porque es muy conocido, Kino, no vidente, y bueno, hemos hecho una gran amistad. Él está en la ciudad de Córdoba, en España, pero es muy conocido en el ambiente de la radio ahí en España, así que seguramente lo conocerás, ¿no? Bueno, Charlie, gran gusto. Digo que me escuchas bien, cosa también que me alegro, tus señales son muy fuertes también por La Plata, estamos en la hora esa, viste, de buena propagación, así que hay que aprovecharla. Juancito, para vos, te sigo escuchando bien, lo tengo a Juancito muy cerca, como él te dijo, está a una cuadra, así que muy pocos metros para nuestros intercambios radiales. Somos amigos de muchísimos años acá con Juancito. Te doy la palabra, Charlie. Lima Whisky 7 Delta Hotel Tango, en Lobos, y la rueda del 7 Delta Golf Eco Ricardo por La Plata. Permiso. LU5 Delta Maigol, Ciudad de Mar del Plata. LU5 Delta Maigol, de Mar del Plata, buenas tardes. Ahora le voy a dar el cambio. LU5 Delta Maigol, en Mar del Plata. Bueno, perfecto. Manuel Alberto, buenas tardes. Ahora te voy a dar el cambio. Frecuencia LU7 Delta Gol Eco, Ricardo de La Plata, y LU8 España, Uruguay, Japón, el amigo Juan, LU8 España, Japón, Uruguay, perdón, LU8 España, Japón, Uruguay, que también está en La Plata, ahora te doy el cambio. Bueno, Ricardo y Juan, ambos bien escuchados, Ricardo un poquito más fuerte, y efectivamente, como te dijo Ricardo, Juan, yo vivo en Granada, ya hace 17 años que estoy por allí, y bueno, también tengo la Eco Alfa 7 Delta Hotel Tango, bastante similar aquí a la Lima Whisky 7, por cierto, y bueno, estamos muy activos, ¿no? Muy activos en radio, tratamos de participar en algún concurso, y bueno, siempre, la verdad que es un gusto cuando se abre la propagación en 10 o en 15 metros, poder ahí hacer contacto con Argentina, ¿no? Y lo cual que Ricardo siempre llega muy fuerte por allá, y quiero recordar que tenía la Palombo Ricardo apuntando fija para Europa, me parece, ¿no? Pero siempre te escucho muy fuerte, siempre llegas muy bien, sin ningún tipo de problema. Y sí, efectivamente, encontré por acá un viejo parlante
que me regaló ahí un viejo radioaficionado, uno Alfa Delta Juliet, Roberto, y bueno, estaba probándolo por acá, a ver cómo funcionaba, y la verdad que para ser tan pequeñas tiene mucho mejor audio que el otro parlante que me había traído, ¿no? Que también, bueno, es mucho más pequeñito el otro, ¿no? Pero suena muy bien, así que perfecto. Ricky, te acabo de enviar un correo electrónico con mi teléfono de WhatsApp, de celular, así que cuando lo tengas después me contestás y bueno, sería interesante que también estemos en comunicación si es que tenés ese sistema, y después te paso ahí alguna foto acá de la estación. Está muy precario todo. Juan, estoy con un 891, el chiquitín, el más chiquitín de Yaesu, el FT891, estoy con el micrófono Hale, los Pro 7, que son unos microcascos auriculares, ¿no? Microauriculares con la cápsula dinámica, que es la que trabaja aquí para el Yaesu, un acoplador, el MFJ939, que es un pequeño acoplador automático que lo comanda directamente el 891, y la antena es un simple dipolo de 80 y 40 a unos 6 metros de altura aproximadamente. La parte de 40 está en V invertida y el de 80 está todo extendido. Yo estoy aquí en el campo, en la zona rural, a unos 3 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad de Lobos. Bueno, el cambio entonces para Manuel. Manuel, por favor, le das el cambio ahí a Juan. L8 España, Japón, Uruguay. L5 Delta Maigol para L8 España, Japón, Uruguay. L7 Delta Goleco, Lima Whisky 7 Delta Hotel Tango. Mi nombre es Charlie Juan y estoy en Lobos. Adelante, por favor. Permiso. He escuchado la solicitud ahí a Paraguay, ya lo habíamos mandado, amigo. La buenas tardes, la Whisky 7 Delta Hotel Tango. El 7 Delta Goleco, el U8 Eco Juliet Uniform, el 5 Delta Michael. Mi nombre es Manuel, me conoce como Baco, corrigiendo de la ciudad de Mar del Plata, escuchando a dos. Con la visionaria escucha, de 9 más 20, todas las estaciones. Yo estoy siempre un ciclo abajo, pero iba a ser llamado general, pero como vi que estaban hablando de la venga para acá, para charlar uno más, uno menos, no cambio la intención de hablar por ahí. Agradezco muchísimo la posibilidad que me dan de entrar en frecuencia. Ok, Ricardo, Juan, voy educando y agradezco por ahí la posibilidad de integrarme en la red. Hay una previa positiva ahí en frecuencia. Para el mismo Unifor 8 de cuestiones Unifor, el EU5 Delta Maigol. Manuel de la ciudad de Mar del Plata, adelante. Chiquito, ponete, estás en chiquitín corrido, ponete mientras que modulo un poquito yo, ponete acá en esta frecuencia. Ahí Juan está con un equipo de valvular, casi en su totalidad es un FT200, y una antena Longway. Justamente está probando la antena, ahí Juancito. Adelante, Juan. Sí. Lo único que los plataformas
Seguro me tuvo una mala pasada yo por su documento. Pero no pasa y acá característica. No será otra ciudad. Cuando me entero pero muy bien, positivo. Ese equipo anda de maravilla. No digo que es muy largo porque como práctica ahora. Y además de que es mucho muy bien. Las cosas son peligroso. Es sagrado. Pero ¿qué pasa? Sin problema. Es lo mejor por cuestiones personales. No hay más tiempo. Ya no se trata de Bien, perfecto. Vamos a ordenar un poquito la rueda. Me interrogo, la estación última que se había hecho presente, las disculpas por la demora. Por favor, adelante, ¿de quién se trata? Buenas tardes. La rueda de los 7 Dinamarca, Granada, Europa. Bueno, buenas tardes. Esta es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro, operando un equipo QRP. Espero me integro ahí a la ruedita y ahora anoto el orden que me corresponda. Pues gracias por la entrada. Hernán por Almagro, Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Ok, por Almagro estás. Uno Charlie Oscar Papa, con un equipo QRP. Buenas tardes, el saludo para ti. ¿Cómo no? Estás integrado en la rueda junto con nosotros, por supuesto. Estás probando el equipo QRP. Yo te escucho con 55, 56 son tus señales. No tengo ruido, el audio es claro. Y vamos a ver qué te dicen los muchachos en frecuencia, porque está Lobos en la frecuencia, el amigo Charlie, está Mar del Plata y aquí somos 2 estaciones de la ciudad de La Plata también. Así que yo me voy un poquitito para cada uno y le dejo la palabra a Mar del Plata. Después Manuel, con el saludo para ti, Manuel, un abrazo grande que no te he saludado. Le pasa la palabra a Charlie, Charlie se la pasa a Juan y Juan se la pasa a la L1 Charlie Oscar Papa, quien me la devuelve a mí. Organizamos más o menos así. Charlie, te doy lo que a todo, fantástico, te anda muy bien esa antena, la verdad que te rinde fantástico esa antena que has puesto. Y ok, que me mandaste un mail. Bueno, después me fijo, sí, y te mando un WhatsApp con mucho gusto, con mucho gusto. Ok, Charlie, fantástico, ese 891 de perlas te funciona. Es lindo equipo, hermoso. Manuel, el 5 Dinamarca, México, Guatemala, de Mar del Plata. Te escucho muy bien, Manuel, un gusto de tenerte en frecuencia. Tus señales son muy fuertes, arriba de 19, así que nada que decir sobre tu muy buena transmisión. No sé si ya hemos tenido algún contacto anterior, es muy probable. Tengo 52 años de radio, así que es muy probable que en algún momento nos hayamos encontrado. Y nada más, Juancito, te sigo escuchando bien, te has puesto bien en frecuencia, así que quédate tranquilo. Yo la palabra se la paso a Manuel. Manuel, tuya la palabra, el 5 Dinamarca, México, Guatemala. Vos se la pasás a Charlie. Y así giramos la rueda. El 7 Dinamarca, Granada, Europa, Ciudad de La Plata. Bueno, perfecto, Ricardo. De igual manera estoy escuchando para el U7 Delta Golf Eco, la que retoma el U5 Delta Michael, transmitiendo de la ciudad de Mar del Plata. Mi nombre es Manuel. No sé cómo va, muy rara vez me dicen Manuel, pero me queda todo que me he puesto acá los delincuentes de Mar del Plata. Requiero escucharlo de maravilla, allá al picar a Fred, a Juan, pero perfecto. Y ahí el amigo de Levino, Charlie Oscar Papa, 5
7, 5, 8, todo el momento, a ver, un poco de juego, y pero no, pero muy bien, comunicaciones ahí por el cubo rojo. Les comento que por acá con el Icon 746 de la Luna Pro, con los 60 vatios y una antena, micrófono original del equipo. Lo único que está un poquito procesado ahí a través del equipo, el micrófono original. La antena es una antena de onda completa, una antena de esta casera, pero muy baja altura. Con eso estamos transmitiendo. Y vuelvo a retirar el agradecimiento que me era permitido cargar en la rueda. Sí, así que voy para Charlie, para Lima 27 de esta hotel. Estando, estoy en el 5 de internado del grupo que entrega. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, como una fecha de 5 de esta, estoy buscando por aquí el 5 de esta mayor del grupo de una 27 de esta hotel Salvo. Estoy viendo mucho por receta, ¿no? Hemos comunicado cuando yo estoy aquí en Granada, ¿no? Te he escuchado que hemos hecho varios contactos en FT8, inclusive también a recordar que hiciste una activación en la isla Martín García. Te corriste, chiquita. Ahora me recordás, pero he contactado contigo en 20, en 15, 17, creo que es nuestro, ¿no? El indicativo de España es Eco Alfa 7, Delta Hotel Tango. Ecoamérica 7, Dinamarca Hotel Toronto. De paso ya te voy dando tu pregunta, Juan. Y aquí soy Lima 27, Dinamarca Hotel Toronto. Seguramente si te buscarás ahí en el libro de guardia, lo encontrarás, porque creo que también he recibido algunos comentarios la tuya ahí vía guardia cercana. De Capital Federal, en la intersección de la ruta 205 y la ruta 41 se encuentra en la ciudad de Lobos. Bueno, ahora te escucho bien, te escucho bien con el 5859 sin ningún tipo de problema. Bueno, Juan, pasé ahí al FT200, un viejo equipo pero muy bonito, ¿no? Ahí ahí con el frente medio cromado, luego estilo negro, muy bonito. Vos sabés que hace años que yo vengo tratando de buscar un equipo para conducción, que es el Yaesu FTX100 o FTX100, que fue uno de los primeros equipos que salió ya por el año 1969 de banda lateral de Yaesu. Y no se consigue, aquí en Europa no se consigue. La versión europea es la Sommercamp FTX 150. Es igual, lo que pasa es que, bueno, la comercializaba Sommercamp, pero en realidad son las 6JS6, 6JS6 a la salida con, me parece que era la versión de la 7, no recuerdo ahora la numeración, pero sí la 6JS. Ya hace muchos años que venía tratando de conseguirlo. He visto más que uno que estaba a la venta, pero claro, yo estaba aquí en Granada, imagínate, es totalmente imposible poder traerlo, ¿no? Un equipo que pesa más de 20 kilos, ¿no? Pero bueno, está la ilusión, bueno, está la ilusión de poder conseguirlo algún día. ¿Qué más? Bueno, Manuel Plata, muy bonito, dinero mi saludo Manuel Plata toda la vida, así que conozco mucho a Manuel Plata, tengo familiares por ahí, y otro gran amigo en el 5 conmigo, que se llama Fernando, de muchos años, con un problema coronario, que seguramente lo conocerás, muy conocido en el mundo de la radio, así que bueno, a Lucho Falcone, tranquilo, después le contesta mañana cuando pueda, sería mañana que sabe poco, por lo menos para que pueda ver cómo está instalado esto por acá y después en tal caso le mando las fotos allá. Bueno, de 8, España, Japón, Uruguay, para el 1, Charlie Oscar Pampa, el grupo, y la última venta de contacto.
Bueno, perfecto, muy bien. Gracias ahí por los comentarios. Sí, la verdad que me sorprendió gratamente el Chinito. Ahí estoy transmitiendo en vivo por YouTube. Después, si quieren, en YouTube buscan mi licencia y van a poder escucharse cómo iban saliendo por acá. Pese al QRN que hay, muchos estáticos, así que, bueno, más no se le puede pedir. En este momento de pico está tirando 10 vatios. Está con la batería integrada que tiene y estoy con micrófono de palma. Los escucho muy bien a todos. R ahí a los comentarios de Lobos, conozco, tengo amigos por allí y próximamente voy a andar. Anduve hace un par de fines de semana y próximamente voy a andar por ahí nuevamente, seguramente en el Romeo Charlie otra vez. Voy para Lima Unión 7, Delta Goleco. Todo el grupo, Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. Perfecto, Hernán, por Almagro. Perfecto. Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, toda la rueda. Lima Unión 7, Dinamarca, Granada, Europa con los finales. Los tengo que dejar, lamentablemente. Pero va a ser por el día de hoy nada más. Así, si Dios quiere. Espero encontrarlos pronto a todos ustedes. Voy a hacer corto, Charlie. Te doy ok a todo. Fantástico. Luego lo miro. Ahí por correo. Tu correo. Y te contesto con mucho gusto. Te mando un gran abrazo. 5930 en tu último cambio, Charlie. Fuertísimo, fuertísimo. Una transmisión realmente muy bonita, la de todos, una tarde para la escucha soñada tengo yo por aquí, por la ciudad de La Plata. Chao, Charlie, cuídate, un abrazo grandote a los tuyos. Para el Vasco, si así me permitís, muy bien escuchado. Contacto con un gran amigo que lo citó ahí Charlie, la de 5 kilos, Osvaldito, es un gran amigo, nos conocemos personalmente, estuve en su casa, así que siempre nos une una gran amistad, ¿no? Una excelente persona. Te escucho muy bien, Vasco, señales muy fuerte arriba del S9, pero plus, así que muy buena transmisión, anda muy bien tu equipo también, así que te mando un gran abrazo, Vasco. Gracias por este par de cambios, ha sido realmente un gusto. Para Hernán, el U1 Charlie Oscar Papa, en este cambio 58 por la ciudad de La Plata, mejor imposible, un audio muy bueno, una señal muy buena para un QRP, ¿no? De 10 vatios. Yo estoy aquí con un equipo de la Yaesu, un viejito FT757GX. El micrófono es un micrófono autoconstruido.
fabricado con ecualización mecánica. Y la antena es una Hertz Zeppelin corta, colocada completamente en línea abierta. Listo, te mando un abrazo, Hernán. Espero encontrarte pronto. Juancito, nosotros estamos muy seguido por cualquier medio, por radio, por WhatsApp o personalmente. A Juan lo tengo a una cuadra de casa, así que nos vemos muy seguidito. Así que bueno, Juancito, un abrazote para vos también. Adelante, Vasco, la palabra es tuya. En el 5 Delta, Michael, Mar del Plata, toda la rueda. Lima Unión 7, Dinamarca, Granada, Europa, Ciudad de la Plata. Hasta pronto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo que me ha dispensado. Hoy han sido muy amables. Que te venga a hacer esta transmisión por acá. Ricardo, los jugadores nos vamos a estar haciendo ahora. Y que te apoye, lo hace vamos a ver y salimos un poquito afuera a tomar un poco de aire. Por 7 Delta, Golf Eco, la toma del 5 Delta, Magnusio. Perfecto, chao. Un poco de ruido por ahí. Lo mismo Richard, ahí la 7 Delta, porque el tango no hubiera escuchado. Montijuay, la 8, así que lo voy a la Martín Moreno, Claudio Oscar Papa, Bus, 5 días más estaba tocando los pies, todo eso, y felicitaciones, así que ha tenido suerte de la potencia que tuvo una buena antena que nos mejoramos en este dice, oye, muchísimas gracias, los vemos nosotros abajo, vamos a un poquito de aire, está muy complicado por acá por la ciudad. Ya me voy a escuchando, muchísimas gracias, espero que por el retorno para el país. Yo creo que hay todo bonito y bueno, que podamos comenzar a través de conmigo. Voy a escucharlo. Bueno, muy bien Vasco, gracias también por tu tiempo. Leo 5 Delta Maigol, el grupo, retornando Lima Whisky 7 Delta Hotel Tango aquí desde Lobos, al 100% todos bien escuchados. Ricky, un abrazo, te digo hasta luego, hasta cualquier momentito, y bueno, ahí tenés mi número, y cuando quiera me contactás, y sería interesante, ¿sabes? Porque así de esa manera después se me había movido un poco el equipo un momento, creo que se me movió un poco el equipo, a ver, ahí lo puse en frecuencia, pero ahí está la frecuencia, perdón, se me había movido el dial. Te decía que sería interesante, así después estamos en comunicación, ¿no? Cuando esté por allí en la zona Ecoalfa, podemos probar siempre. Hay veces que hay condiciones, y no hay gente, me pasa muchas veces. Y lo puede comprobar en el último concurso, ahí el contest de banda lateral, que prácticamente había condiciones en todas las bandas. Está bien, salen con mucha potencia y demás, pero había condiciones, así que es cuestión ahí de probar y quedar una hora. Y yo antes de ayer comuniqué con Granada desde acá. Ricardo, me traje una antena vertical, una Chameleon, que es una antena estas de campaña que se arman, tiene 7 metros 65 y tiene 5 radiales. Y bueno, estoy haciendo en 10 y en 15 metros, hablé ahí con mis amigos de Granada, tanto en FPV como en banda lateral. En banda lateral en 15 y en 10 metros, efectivamente. Pero la ventana de comunicación es muy cortita. Como se hace de noche muy temprano, es muy corto ahí la propagación, ¿no? Entre las 5:30, 6 de la tarde, allí prácticamente ya empieza a anochecer, y ahí es más o menos cuando puede haber algo de propagación. Es más posible ahí en 15 que en 10 metros, ¿no? 10 metros ahora ya se ha cerrado bastante. Bueno, un abrazo, Ricardo, nos escuchamos. Manuel, del mismo modo, Vasco, un saludo cordial, coincide a la antena del Talud. Yo allí en Granada tengo una del Talud, que por cierto me va muy bien. La tengo ahí más o menos de vértice a unos 22 metros de altura, y bueno, va estupendo, ¿no? Esa antena la suelo utilizar ahí en 40, también trabajo en digitales en 60 metros, 17
12 metros 30 también, y Argentina realmente se comporta bien, ¿no? Ahí luego para 10, 15 y 20 tengo una tribanda como la Palombo, más o menos parecido, ¿no? Bastante similar ahí a la Palombo. Un abrazo, Manuel, te digo hasta cualquier momento y espero escucharte, ¿eh? Espero escucharte de allí de Granada, que te dice que seguro que comunicamos, ¿eh? Bueno, Juan, no me esperaba de menos, no me esperaba de menos ahí el excelente gesto ahí de Ricardo. Y bueno, es un lindo equipo el 200. Yo lo utilicé aquí, lo tuve aquí en el Lobo, casualmente, allí a principios de la década del 90, un 200. Y tuve el doble eco y después el 101 Zulu Delta, el MK2, que también me gustó mucho, ¿no? Pero el 200 es una maravilla, así que realmente te rinde muy bien. En este cambio casi 5.9 más 10, 5.9 más 15, se escucha muy bien por acá ahí con el hilo largo, así que está, no sé de cuántos metros será el hilo, si lo está ahí ajustando ahí a través de un acoplador, pero bueno, sale perfecto, sin ningún tipo de problema. Tu señal, al principio cuando empezamos el QSO llegaba un poquito más bajo, pero ahora en este cambio, en estos dos últimos cambios subió bastante la señal, que me imagino que será tema de propagación también. Y el cambio para ti, yo me quedo una vuelta más, te escucho, lo escucho ahí a Hernán y después ya vengo para el enterado final. El 8 España, Japón, Uruguay, para el 1 Charlie Oscar Papa, Lima 27 Delta Hotel Tango. Voy a hacerlo de cabecilla, nada, porque nos estamos escuchando. Qué lástima que se pierde ahí, che. Estamos perdiendo condiciones con Lima Unión 8, Eco Juliet Unión. Ahí pruebo, Iván. Me fijo a ver qué hay. Tuve hace un rato. Te mandé el video. Bueno, perfecto. Lima Unión 8, España Juliet Uruguay. El grupo Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Bueno, muchachos, muy contento por los reportes, por la prueba.
Gracias ahí a todos por permitirme hacer un par de cambios. Yo ya no retorno, ahí escucho un cambio más y no estaría retornando. Me voy a hacer otras pruebitas por ahí. Muy agradecido, que tengan buena semana y será hasta la próxima. Lima Unión 7, Delta Goleco, el grupo Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro, que se despide con las buenas tardes. Bueno, Ricardo se habrá retirado ya. Bueno, perfecto, Hernán, un abrazo grande, nos escuchamos y gracias ahí por la grabación. Ahora voy a mirarlo después ahí detenidamente porque o escucho por acá o escucho por allá, una de dos, pero ahora luego lo voy a mirar bien ahí detenidamente. Un abrazo grande, Hernán, cuídate mucho y felicitaciones ahí por el QRP, está muy interesante y voy a mirarlo un poquito, voy a mirarlo ahora luego que terminemos el contacto. Que tenga buenas tardes, un abrazo. Bueno, Juan, pues era todo el tema del hilo largo, los 16,20, 16 metros 20 centímetros y la acoplador, ¿no? Bien, no, anda bien, anda bien. Ahí el QCD característica. No sé si habrá algo, Iván, acá, a esta hora. Pasame la frecuencia, Iván, a ver. Viste, Iván, que te dije, a esta hora está... Aniversario, así que la estén pasando muy lindo. ¿Qué estás ahí, Iván? Voy a 105, Iván. Con la distintiva que de cada uno, así que si querés hacer algún otro contacto no hay ningún problema. Vamos a estar saliendo varias estaciones por todas las bandas que nos sean posibles. El agradecimiento, Raúl, 73 Coreana, hasta el próximo encuentro. 7-3, Vicente, buen contacto y bueno, a festejar, 7-3. Gracias, Raúl. La otra estación, adelante. Buenas tardes, Vicente. Ahí los 7 con Oscar y los 4 del Tango Delta. Oscar por Verazategui. 5-9, adelante. Muy bien, Oscar. El 4 Delta Tango Delta. Oscar, esta es el 7 con Oscar Avellaneda Radio Club, operada por Vicente. 5-9, tus señales acá por la zona de Avellaneda. Bien escuchadito. Y bueno, creo que ya has escuchado los comentarios ahí festejando nuestro... Bueno, ahí hago y voy para 700, pará. Adelante, Oscar. Bueno, los 7 con Oscar y los 4 de... Bueno, feliz aniversario, che. Saludos grandes para vos, para Daniel, para toda la gente. Si nos llegan a ver a Tito también. Un abrazo, Vicente. 7-3. Bueno, espérame ahí. 7-3, Oscar, para vos y gracias por estar presente siempre. Eso es el agradecimiento más grande que tenemos radialmente. ¿Alguna otra estación? Esta es Lima Uniform 7 con Oscar. Charlie Oscar Papa. A ver, Vicente, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Nuestro 49º aniversario, por repita. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. A ver, Vicente, si me estás tomando. Lima. Bueno, vamos a ver, el 3
nombre es Héctor, 59 tus señales, adelante. Muy bien, Héctor, en usted está mi MAE, el oyente con Oscar Avellaneda Radio Club, operada por Vicente en este momento. 59 tus señales por acá por nuestra estación. Muy bien, estupadito, Héctor. En agradecimiento por tu presencia y bueno, esperamos ahí tu correo para reenviarte la tarjeta correspondiente. Adelante, Héctor, el usted está mi MAE. El Vicente Oscar Avellaneda Radio Club, operada por Vicente. Ok, Vicente, recibido, gracias por el contacto, te envío un abrazo y felicidades por allí. El Vicente Eco Oscar del EU3 Charlie Mike. 73, Héctor, el agradecimiento. Charlie Oscar Papa. Papa 6, Charlie Eco Alfa. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Zulu Papa 6, interrogado, adelante. Ok, muchas gracias a Vicente por la oportunidad. 5-9 de su reporte por Asunción Paraguay. Que tengan una excelente jornada, feliz aniversario. Que nos escuchemos muy pronto de vuelta. Lima Uniform 7, Eco Oscar, Zulu Papa 6, Charlie Eco Alfa 6, agradecido. Pásame tu nombre, por favor. Ok, mi nombre es Hugo, como hotel, Uniform, ¿no? ¿Cómo pues, de nuevo, Zulu Papa 6, Charlie Eco Alfa, el Luciente Oscar Avellaneda Radio Club. Mandaba un correo a la ilucienteco@yahoo.com.ar. Así que vamos a estar haciendo llegar nuestra QSL por el aniversario. ¿Ok, Hugo? Ok, positivo, Vicente. Voy a enviar 73. 73, el agradecimiento. Charlie Oscar Papa, Vicente. Charlie Papa Oscar. Charlie Oscar Papa. ¿Cómo anda, Vicente? Lima Unión 7, Eco Oscar. Esta es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. ¿Cómo te va, Hernán? El placer de escucharte, el agradecimiento que estés presente y bueno, el placer radial, el gusto es nuestro. De uno, Charlie Oscar Papa, ahí el amigo Hernán, está de Luciente con Oscar Avellaneda Radio Club, 5-9 tu señal, Hernán. Bueno, perfecto, Vicente. 5-9 tus señales, 5-9 más. Estoy con el QRP chino transmitiendo por YouTube en vivo. Así que después, si querés, míralo. Te mando un abrazo, saludo a Dani y será hasta la próxima. 7-3, feliz aniversario. 7-3, Hernán, gracias. El gusto es nuestro también. Voy a 110, Iván. ¿Estás en 110, Iván? Hay mucho ruido, hay mucho ruido. Sí, está terrible. Bueno, gente, gracias. Espero que les haya gustado. Muy contento con la pruebita. 7-3 para todos. Hasta la próxima.